Iceberg del hidrógeno, de la superficie al abismo de las penumbras. Nivel 1. 1. El elemento más abundante del universo, el hidrógeno es la materia prima fundamental del cosmos, representando aproximadamente el 75% de toda la materia ordinaria o bariónica visible. Fue sintetizado en los primeros 3 minutos tras el Big Bang y constituye el ingrediente primario a partir del cual nacieron las primeras estrellas, las galaxias y las nubes moleculares gigantescas que pueblan el universo a gran escala. 2. Gas diatómico ligero. En condiciones estándar de presión y temperatura en la Tierra, el hidrógeno no existe como átomos solitarios, sino como moléculas diatómicas de H2. Es un gas incoloro, inodoro e insípido cuya densidad es 14 veces menor que la del aire. Debido a esta flotabilidad extrema, cualquier fuga no confinada asciende velozmente hacia la atmósfera superior, escapando a gran velocidad. 3. El bloque fundamental de los compuestos orgánicos y la biología, es un componente indispensable de la química orgánica e inorgánica terrestre. Cada molécula de agua contiene 2 átomos de hidrógeno, lo que significa que conforma cerca del 10% de la masa de un cuerpo humano adulto. Además, está integrado en hidrocarburos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos, haciendo imposible la vida tal como la conocemos sin su presencia. 4. Altamente inflamable y con amplio rango de explosión, al reaccionar con el oxígeno, el hidrógeno se quema produciendo calor y vapor de agua, dependiendo de con qué material interactúe los resultados variarán. Sin embargo, posee un rango de inflamabilidad en el aire enormemente peligroso, que va del 4% al 75% de concentración. Su combustión requiere una energía de activación extremadamente baja, pudiendo encenderse simplemente por la chispa de la electricidad estática de la ropa. 5. El combustible para la carrera espacial y la descarbonización, el hidrógeno líquido o también conocido como LH2 combinado con oxígeno líquido constituye uno de los propelentes químicos más eficientes en la astronáutica, impulsando los motores principales del transbordador espacial y del cohete SLS de la NASA. En la actualidad, el llamado hidrógeno verde, producido mediante la electrólisis del agua empleando energías renovables, se perfila como un pilar fundamental para sustituir los combustibles fósiles en industrias pesadas como la siderúrgica y el transporte marítimo. Nivel 2. 1. Los 3 isótopos naturales más comunes del hidrógeno. El hidrógeno presenta 3 variantes según la composición de su núcleo. El protio OH1 carece de neutrones y representa el 99.98% del hidrógeno existente. El deuterio OH2, también conocido por formar el agua pesada, posee un neutrón, es estable y el doble de pesado. Por último, el tritio OH3 contiene 2 neutrones, es un isótopo radiactivo inestable con una vida media de 12.3 años y emite radiación beta. El resto de isótopos son aún más inestables y efímeramente menos comunes en la naturaleza. 2. El espectro atómico y la revolución cuántica. Cuando los átomos de hidrógeno reciben descargas eléctricas, emiten luz en longitudes de onda matemáticas muy precisas, conocidas como las series de Balmer, Lyman y Paschen. La incapacidad de la física clásica para explicar por qué el átomo no colapsaba al emitir esta radiación obligó a Niels Bohr a proponer su modelo atómico cuantizado en 1913, marcando el nacimiento formal de la mecánica cuántica. 3. Puentes de hidrógeno y la anomalía biológica. La diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y elementos como el oxígeno o el nitrógeno genera una atracción electrostática intermolecular débil llamada puente de hidrógeno. Aunque individualmente son enlaces frágiles, en conjunto son los responsables de que el hielo sea menos denso que el agua líquida, de mantener plegadas las proteínas y de estabilizar la doble hélice del ADN. 4. El aire inflamable de Henry Cavendish. Aunque alquimistas del siglo XVI observaron que la mezcla de metales con ácidos producía gas, fue el británico Henry Cavendish quien en 1766 aisló formalmente el hidrógeno. Lo bautizó como aire inflamable y demostró que era una sustancia químicamente distinta al aire común, descubriendo además que su combustión generaba agua,
lo que llevó a Antoine Lavoisier a bautizarlo como hidrógeno o el generador de agua. 5 células de combustible y la reacción inversa. Una célula de combustible de membrana de intercambio de protones realiza exactamente el proceso inverso a la electrólisis del agua. Al alimentar el ánodo con gas hidrógeno y el cátodo con oxígeno atmosférico, los electrones son despojados del hidrógeno para generar una corriente eléctrica continua, mientras que los protones atraviesan la membrana para combinarse con el oxígeno. El único subproducto emitido por el tubo de escape es agua totalmente pura. Nivel 3. 1. La llama invisible del hidrógeno. A diferencia de los hidrocarburos, el hidrógeno puro arde liberando radiación en el espectro ultravioleta casi sin emisión visible de hollín. En ambientes iluminados por la luz del día, su llama es totalmente invisible a simple vista. Los trabajadores de plantas industriales han llegado a sufrir quemaduras graves o a caminar directamente hacia incendios mortales sin saber que el espacio frente a ellos estaba ardiendo. 2. Fragilización por hidrógeno. Debido a su diminuto tamaño atómico, los átomos de hidrógeno pueden penetrar en la estructura cristalina de metales de alta resistencia como el acero. Una vez dentro, se acumulan en microgrietas e imponen tensiones internas que vuelven al metal frágil como el cristal. Esto provoca fallos estructurales catastróficos e impredecibles en tuberías de gas, componentes de aviación y reactores nucleares. 3. Spin molecular, orto versus. Para hidrógeno, la molécula de hidrógeno existe en dos formas según la orientación del spin de sus protones: ortohidrógeno, espines paralelos, y para hidrógeno, espines antiparalelos. A temperatura ambiente, el hidrógeno es 75% orto, pero a temperaturas criogénicas la forma para es energéticamente favorable. Si se liquida hidrógeno sin convertir catalíticamente el orto a para, la conversión paulatina libera calor suficiente para hervir y evaporar todo el tanque. 4. Fugas cuánticas por porosidad. El pequeño radio del átomo de hidrógeno y la gran energía cinética de la molécula de hidrógeno hacen que la contención hermética absoluta sea virtualmente imposible con materiales convencionales. El gas es capaz de difundirse a través de las paredes moleculares de plásticos, gomas e incluso entre la red cristalina del acero a alta presión, sufriendo pérdidas continuas por fuga por porosidad. 5. El efecto Joule-Thomson inverso. A diferencia de la gran mayoría de los gases cotidianos, que se enfrían cuando se expanden a temperatura ambiente mediante el efecto Joule-Thomson, el hidrógeno posee una temperatura de inversión muy baja alrededor de menos 80 grados centígrados. Si el gas hidrógeno comprimido a temperatura ambiente sufre una fuga repentina y se expande rápidamente hacia la atmósfera, su temperatura aumenta en lugar de bajar, lo que puede provocar que el gas alcance su punto de autoignición y se encienda espontáneamente. Nivel 4. 1. Soldadura por hidrógeno atómico, AHA, inventada por Irving Langmuir. Esta técnica hace pasar gas hidrógeno a través de un arco eléctrico generado entre dos electrodos de tungsteno. El arco disocia las moléculas de H2 en átomos individuales de hidrógeno. Al golpear la superficie de trabajo, los átomos se recombinan espontáneamente liberando calores extremos que superan los 4000 grados centígrados, suficientes para fundir los metales más refractarios del planeta. 2. Explosiones radiolíticas en accidentes nucleares. Durante desastres nucleares severos como Fukushima o Chernóbil, la intensa radiación de las varillas de combustible descompone las moléculas de agua del núcleo en hidrógeno y oxígeno mediante radiólisis. Este gas de hidrógeno se acumula en las partes superiores de los edificios de contención hasta alcanzar concentraciones explosivas que, al entrar en contacto con una chispa, provocan detonaciones masivas capaces de destruir la infraestructura. 3. La radiación de 21 centímetros del hidrógeno neutro. En el hidrógeno neutro frío, la alineación del spin del electrón con respecto al spin del protón puede cambiar de un estado paralelo a uno antiparalelo mediante una transición hiperfina. Este evento liberará un fotón con una longitud de onda de 21 centímetros o 1420 MHz. Esta señal permea todo el espacio interestelar y permite a los astrofísicos cartografiar los brazos de nuestra galaxia y buscar señales SETI. 4.
pérdida atmosférica continua hacia el espacio, la masa de la Tierra y su fuerza gravitacional son insuficientes para retener indefinidamente gases tan ligeros como el hidrógeno en la termosfera. Las moléculas de hidrógeno en las capas más altas de la atmósfera alcanzan velocidades térmicas superiores a la velocidad de escape terrestre, lo que provoca que nuestro planeta pierda de forma ininterrumpida aproximadamente 3 kilogramos de hidrógeno por segundo hacia el espacio interplanetario. 5. Efecto isotópico cinético y toxicidad del agua pesada. Dado que el deuterio OH2 tiene el doble de masa que el protio OH1, los enlaces químicos que forma con el oxígeno son significativamente más fuertes y lentos de romper. Si un organismo complejo consume agua pesada hasta reemplazar más del 20 a 50% del agua de su cuerpo, las divisiones celulares, mitosis y las cascadas enzimáticas esenciales se frenan drásticamente por este efecto isotópico cinético, resultando en un fallo orgánico sistémico letal. Nivel 5. 1. Isótopos hiperinestables del H4 al H7 o incluso más, mediante colisiones en aceleradores de partículas, los físicos han sintetizado núcleos de hidrógeno hipercargados de neutrones, desde el hidrógeno 4 hasta el hidrógeno 7. Sin embargo, estas estructuras son increíblemente inestables y poseen vidas medias del orden de los septosegundos, o sea 10 a la menos 21 segundos, colapsando casi instantáneamente al expulsar espontáneamente sus neutrones sobrantes hacia el vacío. 2. Tunelamiento cuántico en enzimas biológicas. Los procesos bioquímicos de transferencia de protones en nuestro cuerpo no siempre ocurren porque los átomos tengan suficiente energía térmica para superar las barreras moleculares. En muchas reacciones enzimáticas metabólicas, el protón de hidrógeno actúa como una onda cuántica y atraviesa literalmente la barrera de energía potencial mediante tunelamiento cuántico, acelerando la velocidad de las reacciones biológicas esenciales. 3. Agotamiento de tritio y la crisis de la fusión. Los reactores de fusión nuclear comercial como el ITER dependen de una mezcla de deuterio y tritio. Mientras que el deuterio es abundante en los océanos, la reserva comercial global de tritio, producido principalmente como subproducto en reactores nucleares, es de apenas unos decenas de kilogramos. Debido a su semidesintegración radiactiva acelerada de 12.3 años, se enfrenta a una escasez crítica de tritio antes de lograr la fusión viable. 4. Energía del punto cero en estado criogénico. A diferencia de casi todos los demás elementos, el hidrógeno retiene una agitación interna significativa incluso si se enfría hasta el cero absoluto a 0 Kelvin menos 273.15 grados centígrados. Esta energía del punto cero, dictada por el principio de incertidumbre de Heisenberg, evita que las moléculas de hidrógeno se inmovilicen por completo en un retículo sólido convencional sin la aplicación de presiones mecánicas externas extremadamente elevadas. 5. El ion H3 y la química cósmica. El ion trihidrógeno o H3 es una molécula compuesta por 3 protones que comparten solo 2 electrones. Aunque es extremadamente reactivo e inestable en la Tierra, en el frío del espacio intermitente es la molécula ionizada más abundante del universo. Actúa como el iniciador primario de casi toda la red de reacciones químicas complejas en el medio interestelar, donando su protón libre a otros elementos para formar agua, monóxido de carbono y moléculas orgánicas. Nivel 6. 1. Hidrógeno metálico planetario. Bajo presiones colosales que superan los 3 millones de atmósferas en el interior de Júpiter y Saturno, el hidrógeno sufre una transición de fase dramática. La estructura molecular se rompe y los electrones quedan deslocalizados, transformando el gas en un fluido de hidrógeno metálico líquido. Este océano metálico conductor es el responsable directo de generar los gigantescos campos magnéticos de los planetas gaseosos. 2. Superconductividad a temperatura ambiente. En 1968, el físico Neil Ashcroft predijo que el hidrógeno metálico fuertemente comprimido podría actuar como un superconductor a temperatura ambiente debido a sus altas frecuencias vibracionales de red. Aunque requiere presiones cercanas a las del centro de la Tierra, experimentos recientes en hidruros ricos en hidrógeno, como el superhidruro de lantano, han logrado superconductividad a temperaturas casi ambientales bajo presiones aplastantes. 3.
Hidrógeno ultradenso, sintetizado en condiciones experimentales específicas. El hidrógeno ultradenso es una fase de la materia compuesta por redes de conglomerados atómicos comprimidos a distancias interatómicas más pequeñas que el radio de Bohr. Este estado alcanza una densidad de masa superior a la del plomo y se teoriza que sus reacciones de fusión nuclear podrían desencadenarse con mucha menor energía de activación que en la materia ordinaria. 4. Megatomos o átomos de Rydberg de hidrógeno. Al excitar un átomo de hidrógeno con pulsos de láser precisos, es posible llevar su único electrón a niveles cuánticos de energía astronómicamente altos, números cuánticos principales, números mayores a 100. En este estado, la órbita del electrón se expande hasta adquirir dimensiones microscópicas masivas del tamaño de una bacteria, convirtiendo al átomo en una megatomo o una estructura gigante, frágil y extremadamente sensible a campos eléctricos. 5. Separación de fases hidrógeno-helio en gigantes gaseosos. A las presiones y temperaturas extremas del interior de Saturno y Júpiter, el hidrógeno metálico líquido y el helio dejan de ser miscibles entre sí. El helio precipita condensándose en gotas que llueven continuamente hacia las profundidades del núcleo a través del fluido de hidrógeno metálico. Esta lluvia de helio libera una cantidad masiva de energía potencial gravitatoria en forma de calor interno, lo que explica por qué Saturno emite mucho más calor al espacio del que recibe del Sol. Nivel 7. 1. La paradoja del radio del protón hidrógeno muónico. Al reemplazar el electrón de un átomo de hidrógeno por un muón, una partícula elemental idéntica en carga pero 200 veces más pesada, el muón orbita mucho más cerca del núcleo. Sin embargo, al medir la estructura del núcleo usando este hidrógeno muónico, los físicos descubrieron que el radio del protón resultaba ser un 4% menor que el medido con hidrógeno normal, desencadenando una profunda crisis no resuelta en la física de partículas. 2. Antihidrógeno y la simetría CPT del universo. En experimentos dentro del CERN, los científicos han logrado sintetizar antihidrógeno combinando antiprotones con positrons. Al atrapar estos átomos de antimateria mediante campos magnéticos, se analiza su espectro de luz y su comportamiento bajo la gravedad. Si se detectase la más mínima diferencia espectral o gravitacional con el hidrógeno común, la teoría de la relatividad general y la simetría CPT colapsarían. 3. El diseño Teller-Ulam de la bomba de hidrógeno. Las armas termonucleares o bombas de hidrógeno aprovechan la fusión del deuterio y el tritio para desatar energías destructivas sin límite teórico. En el diseño Teller-Ulam, la detonación primaria de una bomba de fisión emite un pulso devastador de rayos X que comprime mecánicamente el secundario de deuteruro de litio, encendiendo la fusión nuclear a temperaturas más altas que las del núcleo del Sol. 4. La muestra desaparecida de Harvard en 2017, los físicos Ranga Diaz e Isaac Silvere afirmaron haber creado hidrógeno metálico sólido en el laboratorio tras someter una muestra a 495 gigapascales mediante un yunque de diamante. Sin embargo, la comunidad científica reaccionó con escepticismo y, pocas semanas después, la celda de diamante colapsó catastróficamente destruyendo la muestra, dejando en la incertidumbre si el hito histórico realmente ocurrió. 5. Los picos de Bragg de las de protones protonterapia. Al despojar a un átomo de hidrógeno de su único electrón, se obtiene un protón desnudo. En la medicina oncoguiada de alta precisión, los haces de protones acelerados se dirigen contra tumores profundos. A diferencia de los rayos X convencionales, los protones liberan casi la totalidad de su energía destructiva en una profundidad milimétricamente calculada dentro del tejido, fenómeno conocido como el pico de Bragg, destruyendo las células cancerígenas sin dañar los órganos sanos adyacentes. Nivel 8. 1. Hidrógeno metálico mete-estable como explosivo. Si el hidrógeno metálico resultara ser una sustancia mete-estable, es decir, si mantuviera su estado sólido al retirar la presión extrema, de forma similar al carbón convertido en diamante, se convertiría en el combustible y explosivo químico más potente de la historia. Su transición de regreso a la fase gaseosa liberaría densidades de energía de magnitud superior a cualquier compuesto químico actual. 2. Hidrógeno oscuro fase 6.
En la zona de transición entre el hidrógeno fluido aislante y el fluido metálico dentro de planetas gigantes, existe una fase fluida intermedia conocida como hidrógeno oscuro. Este estado absorbe casi la totalidad de la luz visible e infrarroja, volviéndose opaco. Esta capa actúa como un aislante térmico masivo que altera drásticamente cómo se transporta el calor interno desde el núcleo planetario hacia el exterior. 3. La red intergaláctica y el problema de los bariones perdidos. Durante décadas, las observaciones astronómicas no lograban localizar la mitad de la materia ordinaria que el Big Bang debería haber creado. Se descubrió que ese hidrógeno perdido no reside dentro de las galaxias, sino que se extiende a través de filamentos cósmicos gigantescos en el espacio intergaláctico, totalmente ionizado como un plasma caliente y tenue llamado medio intergaláctico cálido caliente. 4. Fuga termonuclear en supernovas de tipo Ia, en sistemas binarios donde una estrella enana blanca absorbe hidrógeno de una gigante roja vecina. La materia acumulada en la superficie de la enana blanca queda fuertemente comprimida y degenerada térmicamente. Al alcanzar la temperatura de fusión, el hidrógeno detona en una reacción de Raneway termonuclear fuera de control que no expande el gas a tiempo, destruyendo por completo la estrella en una supernova tipo Ia. 5. Formación de hidruros exóticos a presiones de gigapascales. Bajo presiones masivas en laboratorios de física de alta densidad, el hidrógeno rompe la estequiometría química tradicional de la tabla periódica. Obliga a elementos estables a reaccionar formando compuestos superhidruros estables e inusuales, tales como el AH10 o sea, superhidruro de lantano, o el YH9 o sea, hidruro de itrio. Estas estructuras encierran jaulas clatradas de átomos de hidrógeno fuertemente empaquetados que desafían las reglas clásicas de valencia química. Nivel 9. 1. Decaimiento del protón. La extinción del hidrógeno y de la materia como se la conoce, según diversas teorías de gran unificación. Según una hipótesis, el protón no es una partícula fundamentalmente estable, sino que tiene una vida media proyectada superior a 10 a la 34 años. Si esto es correcto, llegará un momento en el futuro distante en el que cada átomo de hidrógeno en el universo colapsará espontáneamente, desintegrándose en pions y positrons y borrando la materia ordinaria del cosmos. 2. Condensados Bose-Einstein de spin polarizado. Si se enfrían átomos de hidrógeno gaseoso a temperaturas extremadamente cercanas al cero absoluto manteniendo sus espines electrónicos rígidamente alineados mediante campos magnéticos intensos, se impide mecánicamente que los átomos se unan para formar moléculas de H2. El gas resultante forma un condensado de Bose-Einstein atómico puro que demuestra fenómenos de superfluidez a escala macroscópica. 3. Variación de la constante de estructura fina. Al examinar las líneas de absorción del hidrógeno en la luz emitida por cuásares a miles de millones de años luz de distancia, algunos astrofísicos han hallado pequeñas discrepancias en las posiciones espectrales. Esto sugiere la perturbadora posibilidad de que la constante de estructura fina, que rige la intensidad de la fuerza electromagnética, no sea constante, sino que varíe ligeramente a través del tiempo y el espacio. 4. La inverosímil lentitud de la fusión protón-protón en el Sol. La reacción inicial de fusión en el núcleo solar es la unión de dos protones formando H2O deuterio junto con un positron y neutrino o electrónico requiere que dos protones superen la repulsión electrostática y que, simultáneamente, la interacción débil transforme uno de ellos en un neutrón. La probabilidad de que esto le ocurra a un protón individual sin las condiciones del Sol es tan astronómicamente baja que le toma un promedio de 1000 millones de años lograrlo o incluso menos. Este proceso impide que el Sol explote de golpe. 5. Disrupción por el límite de opacidad de Gunn-Peterson. Cuando el universo tenía menos de 1000 millones de años, durante la llamada era de la reionización, el medio intergaláctico estaba saturado de hidrógeno neutro no ionizado. Este gas actuaba como una niebla impenetrable que absorbía completamente la luz ultravioleta emitida por las primeras galaxias y cuásares, el efecto Gunn-Peterson. La observación de cómo esta niebla de hidrógeno se ionizó gradualmente por la radiación estelar permite a la cosmología delimitar exactamente cuándo nacieron las primeras estrellas. Nivel 10. 1.
La era de la oscuridad cósmica, era postestelar dado que la formación de nuevas estrellas requiere nubes frías de hidrógeno neutro, el ritmo de nacimiento estelar en el universo disminuye progresivamente. Según la hipótesis, dentro de unos 100 billones de años, todo el hidrógeno interestelar utilizable habrá sido consumido por generaciones de estrellas o atrapado en remanentes estelares muertos. El cosmos entrará en la era oscura, privada para siempre de luz estelar, derivando misterios sobre el futuro sombrío del universo. 2. El hidrógeno primordial y el enigma de la entropía, la razón por la cual casi todo el hidrógeno creado en la nucleosíntesis del Big Bang quedó como protios individuales sin fusionarse masivamente en elementos más pesados como el hierro, revela que el universo temprano comenzó en un estado de entropía extremadamente baja. La causa fundamental por la cual las condiciones iniciales del espacio-tiempo configuraron esta reserva energética sigue siendo uno de los mayores misterios cosmológicos. 3. Inestabilidad del vacío cuántico y campos extremos. En modelos de física teórica avanzada, someter núcleos de hidrógeno a campos eléctricos o de presión infinitamente extremos, cercanos al límite de Schwinger, podría alterar la estabilidad del espacio-tiempo local. Se especula que estos estados podrían desencadenar decaimientos en el valor de expectación del campo de Higgs, promoviendo una transición de fase destructiva del vacío cuántico a la velocidad de la luz. 4. Hidrógeno oscuro en el sector oculto del cosmos. Ciertas teorías de materia oscura sugieren que el sector oscuro no es simplemente inerte, sino complejo. Proponen la existencia de protones oscuros y electrones oscuros que interaccionarían mediante un fotón oscuro, formando átomos de hidrógeno oscuro. Este compuesto hipotético formaría estrellas y discos oscuros invisibles que coexisten de manera fantasmagórica e imperceptible con nuestras galaxias de materia ordinaria. 5. Acreción de hidrógeno en agujeros negros primordiales. En las fluctuaciones de densidad extremadamente altas sucedidas microsegundos después del Big Bang, bolsas densas de plasma de hidrógeno pudieron colapsar directamente en agujeros negros primordiales o PBH. Si estos objetos hipotéticos existen con masas equivalentes a las de asteroides o montañas, continuarían vagando silenciosamente por el universo actual, evaporándose lentamente mediante radiación de Hawking mientras absorben fragmentos microscópicos de la materia circundante, incluida nuestro planeta, si es que llegaran a chocarse. Gracias por ver este video. Si estás interesado, apoya este contenido compartiendo este video, dale like y suscríbete.